sobre democracia, desarrollo y cambio social. Vamos a escuchar al colega de la UADY, Javier Becerril, sobre su trabajo de la contribución de la apicultura al ingreso de los hogares rurales en el sur de Yucatán. Bueno, sabemos que Javier es una persona que trabaja muchísimo todo lo que se refiere a la producción, a la productividad en el agro yucateco, y tiene una gran cantidad de estudios, no solo sobre la apicultura, sino también sobre el maíz. Bueno, sin más introducción, le doy la palabra a Javier. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier. Muy buenos días, Sara y Rubén y colegas que hoy nos acompañan. De verdad que me siento muy honrado por la invitación y voy a tratar de hacer mi mejor papel aquí, tratar de hacer como un embudo grandote y poner todo lo que hemos aprendido en muchos años aquí en la península en una presentación muy corta. Rubén, ya me dirás cuánto tiempo, o Sara, cuánto tiempo tengo, porque yo puedo seguir hablando. Tengo 22 diapositivas y esto se me puede salir de control. Si me dicen... Le toca a Sara moderar hoy, pero tómate 45 minutos, es más o menos lo que les damos, 40, okay. 45, pensando en que se extienden. Ok, bueno, entonces a las 11... Que va a haber preguntas, ¿no? Sí, quizás vale la pena dejarlas al final o me pueden ir interrumpiendo al final. Bien, entonces vamos a pensar que arribamos a nuestro destino a las 11 de la mañana, unos minutos antes. Bueno, el tema que aquí les traigo es una contribución mía, un trabajo inédito entre mi colega, el doctor Iván Hernández. Espero que se conecte también, pero él también tiene otras actividades ahorita. Iván es egresado también de la Facultad de Economía y colabora ahorita conmigo. Lo que aquí les traigo, la contribución de la apicultura al ingreso de los hogares rurales de Yucatán, pues ha sido un trabajo de varios años, un trabajo de campo, parte de un proyecto de investigación de la Unidad de Proyectos Sociales de la UADY, donde están los proyectos sociales, y estos proyectos sociales tienen como un enfoque la construcción social del conocimiento, el intercambio de saberes, es decir, cómo participa la universidad en las áreas rurales de alta marginación y pobreza. Y los proyectos son de extensión y tratamos de intercambiar esos saberes en un ámbito multicultural, ¿no? En un diálogo de saberes cambiamos. Este trabajo es inédito, está ya aceptado y se va a publicar en la revista Península, ahí mismo del CEPSIS de la UNAM. Tuvo varios comentarios que tuvimos que trabajar y agradezco también mucho a los comentaristas. Entonces vamos a hablarles de varios hogares, 313 hogares que fueron entrevistados, y tenemos una hipótesis central del trabajo, que quiere decir cuánto contribuyen la actividad apícola al ingreso a los hogares versus los actividad que yo la podría llamar un calificativo, la producción del oro líquido en manos de Yucatán. De verdad van a ver las bondades de esta producción apícola, tanto su contribución a los servicios ecosistémicos, como la evidencia que nosotros encontramos en mejorar los ingresos y reducir la probabilidad de pobreza. Que al final, con eso quiero cerrar, y mis conclusiones van a estar encaminadas a mostrarles cómo hay un incremento en el ingreso per cápita mensual de los hogares y la probabilidad de disminución de la pobreza. Concluyo también con unos hallazgos y sugerencias. Entonces, en eso les quiero hablar esos próximos 40 minutos, espero no extenderme, y ustedes me pueden hacer todas las preguntas que juzguen pertinentes, pueden tomar nota de en qué diapositiva y yo podría regresar. Para abrir boca con esto, pues les voy a hablar un poquito de la situación de los mayas modernos en Yucatán. ¿Qué son los mayas modernos? Son los que están viviendo hoy en esta pandemia, en este virus que nos trajo esta enfermedad COVID-19, que va a enfrentar cambios aún más con la entrada en vigor del megaproyecto Tren Maya, que ha sufrido la apertura comercial, etcétera, etcétera. Entonces, estos hogares rurales han adoptado diferentes estrategias para contrarrestar o sobresalir
de esos efectos exógenos. Exógenos a sus comunidades, exógenos a ellos que tienen repercusiones. Yo podría listar aquí muy brevemente cuáles son esas crisis económicas cíclicas que ha experimentado México en estas 4 últimas décadas, ¿no? O esos cambios estructurales, y los enlisto ahí. En la imagen pueden ver ustedes connotados presidentes de la Administración Federal del Ejecutivo Federal de México, y cada uno ha tenido una visión, una doctrina económica, una forma de hacer economía, que nos han llevado desde el neoliberalismo, nos han tratado de revertir esto, han privatizado, han intervenido, es decir, los estados, el gobierno, interviene en la economía o la deja a libre mercado. Ahí podemos tener cómo México implementa un modelo neoliberal en la década de los años 80, ¿no? Con la entrada de México en el GATT. También está en la administración de Salinas todo un cambio de estructura en la economía. La desmantelización del aparato estatal, achicarlo, ¿sí? Hacerlo pequeñito. Todo esto se debe a una serie muy grande de economistas y politólogos que trabajaron en esa administración y las administraciones anteriores, Miguel de la Madrid, según de los que son contemporáneos míos, tocó vivir este cambio estructural. Pasamos de un modelo de economía a otro. Y en cada uno de estos puntos que les voy mencionando, o cada una de estas administraciones que tienen en la imagen, los pequeños productores han sobre ese social y en silencio han podido adaptar. Yo les voy a decir la estrategia que ellos han tomado. En 1994, de la ratificación de ese Tratado de Libre Comercio, el TIMEC, en 2018, y ahora viene una nueva forma de hacer gobierno, la autollamada Cuarta Transformación. Es decir, todos estos cambios que parecen pocos en una diapositiva en menos de 2 minutos, pero han implicado muchísimo en la historia económica del país. Ante esto, ¿cómo han logrado sobrevivir y sobrellevar los pequeños productores rurales de autosuficiencia sumergidos en pobreza y marginación? Pues la estrategia que ellos han tomado, los hogares rurales, es diversificar sus actividades y sus fuentes de ingreso. Esa es una de las principales estrategias. Si uno va y se siente una tarde, una mañana, en un lugar tan precioso, en un patio como el de Doña Matilde, si no mal recuerdo, que nos invita a pasar y nos empiezan a hablar con pasión, con conocimiento de causa, con sus estrategias. Quizás ellos no lo identifican, pero uno que va de fuera sí lo identifica, cómo hacen esa diversificación productivas, intensivas en trabajo, bajo incorporación de tecnología o innovación o maquinaria y equipo. ¿Sí? Ellos están diversificando sus actividades productivas. Entre ellas podemos ver la migración intermunicipal, como vemos cada mañana los que somos de Mérida, que vienen los autos cargados de trabajadores de todos los alrededores rurales y vienen a emplearse en la construcción, en los servicios mecánicos, en los servicios de limpieza. Toda esa gente que viene de los alrededores viene en esa migración pendular, ¿sí? Del día a día. Puede ser interestatal también porque van a la Riviera Maya a trabajar, o puede ser que vayan a los campos petroleros, a Ciudad del Carmen, o vayan un poco más allá a la Ciudad de México, o puede ser que hasta la migración internacional. Vimos en el periódico de ayer, dictamen por el Banco de México, el cúmulo de remesas que provinieron de Estados Unidos. ¿Cómo se da esa solidaridad? Hay varios trabajos por ahí que identifican cómo las remesas internacionales han sido más efectivas en cantidad y en tiempo que llegan para resolver problemas del medio rural. No hay que sorprendernos como en esta cuarentena, en esta pandemia, viene un cúmulo muy grande de remesas internacionales. No recuerdo ahorita la cantidad, pero son varios miles de millones de dólares que ingresaron en estos pocos meses. Beneficios también de programas de política pública. Hubo un cambio en la forma de hacer política pública, programas focalizados y de programas a la productividad o programas sociales. Uno, estrellita por excelencia, pues es Progresa, Oportunidades o Prospera, o hoy le han cambiado de nombre, que trata que ver con la salud, la nutrición, la educación para mujeres
de las áreas rurales y también de las áreas urbanas. Al interior de un hogar, pues también hay roles y responsabilidades. Cada uno de estos miembros tiene un rol. La mamá, el papá, los hijos, los abuelos, las abuelas, etcétera, son hogares extensos. Entonces estamos hablando ya también de una red social, de un capital social que tienen los hogares y cómo han podido sobresalir en esas actividades. Hoy uno puede leer las noticias y ver cómo están haciendo frente a esta pandemia, que hay un poco un trueque de bienes, ¿verdad? Hay pescadores que llevan pescado a las áreas rurales y los intercambian pues, productos que vienen de los huertos. Todavía no hay producción en las milpas, pero sí de los huertos, no sé, tomate, cilantro, lo que ellos pueden cosechar. Entonces, un hogar tiene actividades tanto elaborar alimentos, el cuidado y mantenimiento del solar, la recolección de esos alimentos o leña en el monte como una fuente de energía. La milpa también es una actividad preponderante. La apicultura, vamos a ver cómo contribuye. De todas esas actividades que tiene el hogar, nos vamos a centrar en la apicultura. Cómo esta actividad tan noble ha podido contribuir y ser un precursor del desarrollo rural. Y yo le podría poner el nombre desarrollo rural sustentable, porque la apicultura tiene aparte servicios ecosistémicos de polinización. También tienen la ganadería, animales de traspatio, artesanías, urdidos de hamaca, confección de piles, talla de madera, etc. Entonces vamos a ver cómo estos hogares han diversificado sus fuentes de ingreso hoy por hoy. Además, puede ser que los hogares, unos miembros, trabajen en ese boom maquilador que se ha desatado en Mérida, ¿verdad? Vemos ahora las grandes industrias, Leoni, las cerveceras, que están trayendo, o las granjas porcícolas de Quequén, que traen gente de las áreas rurales a trabajarse. Pero todos me han preguntado muchas veces cómo es que se mantiene la agricultura, cómo es que se mantiene. Porque cuando una persona que ya trabajó no tiene opciones de retiro, entonces regresas a las áreas rurales y se emplean, autoemplean, produciendo la milpa, produciendo el solar. Entonces no me extrañaría nadita que en esos momentos de pandemia, de crisis económica, regresen muchos a sus áreas de origen y van a tener que comer porque tienen su huerto, tienen el monte y van a empezar a producir la milpa. Hemos visto noticias también como regresan todos los compatriotas yucatecos que estaban en la Riviera Maya, gracias a esa diversificación de actividades y fuentes de ingreso. Paso entonces a la siguiente, hablarles un poquito, una fotografía rápida de qué es la apicultura. Bueno, pues este estudio propósito profundizar con métodos matemáticos, econométricos y estadísticos a partir de encuestas, cómo contribuye el ingreso de la apicultura en este gran abanico de actividades y roles que tienen los hogares. Resaltamos entonces la importancia de la apicultura en el ingreso familiar. Pero de acuerdo con estos otros investigadores, que pueden tomar nota y les comparto las referencias, su valor va más allá de los términos monetarios. Para los mayas y su cosmovisión, su filosofía de pensamiento, no nada más es del lado productivista, utilitarista, sino ellos son parte de esos ecosistemas. Entonces tiene que ver más con sus creencias, con sus deidades, esa cosmovisión holística de su entorno, no nada más es lo monetario. Para Badver, además, la apicultura desempeña un papel fundamental en la regulación del medio ambiente, gracias a su función como agentes polinizadores, como ya les había dicho, ¿no? Estas abejitas son una fuente muy importante de polinización y de mantener todo el paisaje de biodiversidad que existe en su alrededor. La apicultura en México, de acuerdo a estas estadísticas generales de la FAO, pues la producción es bastante irregular. Lo podemos ver hoy, no nos sorprende una noticia en los principales diarios, particularmente en la Jornada Maya, que ha caído el 80% de la producción apícola. Hay irregularidades porque puede ser que se extiende la sequía, vemos ahorita que no hay floración en ningún lado, obviamente está cayendo la producción, pero también tiene una tendencia a la baja que es multifactorial. Puede verse a la pobreza, a la desigualdad del ingreso, al cambio en el uso del suelo. Vemos que la mancha urbana en Mérida, hablando de Yucatán, la mancha urbana está creciendo cada vez más. Hay cambios en el uso del suelo.
puede ser que crezca la mancha urbana, más viviendas, o puede ser que, no me estoy contradiciendo, pero que haya una industria maquiladora que abre un terreno grandísimo. Lo podemos ver alrededor de Mérida, cómo vienen compañías internacionales, franquicias internacionales, que acaparan grandes extensiones y están comiendo el área verde. Entonces, ese cambio en el uso del suelo tiene implicaciones en la producción apícola. Hay mercados más exigentes, obviamente. Los mercados europeos o norteamericanos son cada vez más incisivos, más exigentes en los términos de productos. La competitividad también tiene que ver bastante. Elementos ambientales como el cambio climático obviamente tienen repercusiones. Por eso estos trabajos de FAO-STAT argumentan que esa baja en la apícola de México pues es multifactorial. En 2016, Yucatán ocupó el primer lugar nacional en la producción de miel. Gran parte de este oro líquido se destinaba a los mercados de exportación, ¿verdad? Siempre nos sentimos muy orgullosos de ver que nuestra nación o nuestro estado esté produciendo, pero yo siempre he tenido un sentimiento como de decir, caray, lo más sabroso, lo más saludable, no lo consumen los yucatecos o mexicanos, se van a los mercados de exportación. Entonces deberíamos de reflexionar, es algo que voy a poner en mis conclusiones, reflexionar un poquito en este sentido, ¿no? Toledo, et al. y González afirman también que las comunidades mayas se han caracterizado por la crianza de abejas y la producción de miel desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde tiempos prehispánicos. Vamos a ver un poquito aquí al menos dos tipos de abejas, la abejita local y la abejita europea, ¿no? ¿Cómo han podido llevar estos? Y vamos a ver un poquito también en estadísticas cómo hay diferentes productores que tienen preferencias por una u otro tipo de apicultura. La apicultura yucateca, como les comentaba en un momentito, la diapositiva anterior, la comunidad maya se ha caracterizado por el manejo de la abeja sin aguijón, denominada Melipona shunankap o Melipona bechi. Pero también abunda y también existe, aparte de la abeja africana, Lapis mellifera. Hay ahorita el rumor que hay una abeja gigantesca que creció, que es japonesa y llegó a Estados Unidos casi del tamaño de media mano, no sé si han visto las noticias, pues existe ese temor también. Es tan grande la globalización ahora que llevamos y traemos mercancías por cualquier rincón del mundo que pueden llegar y pueden ser mecanismos de esa importación de estos nuevos abejas. Villanueva también argumenta que el número de colonias de abejas Melipona bechi está disminuyendo a factores como el cambio o reducción de los recursos florales. Los recursos florales, como ya les había comentado, puede deberse al crecimiento de la mancha urbana, al cambio del uso del suelo o al cambio climático, también se los había comentado. El aumento de la competencia en la producción de las abejas Apis mellifera también. Puede ser que los productores apícolas prefieran ellos, mira, yo prefiero la Apis porque es más, tiene mayores rendimientos o es más noble en su manejo. Vamos a ver un poco los trade-offs que existen entre estos dos tipos de apicultura. Sigo entonces. Ahora me gustaría explicarles un poco sobre los medios de vida sociales de los lugares rurales de Yucatán y la apicultura. La apicultura yucateca requiere ser identificada como una actividad económica verde. ¿Por qué les quiero llamar esto una actividad económica verde? Hablamos ahora mucho del desarrollo sustentable y aquí hay una muestra reciente de una actividad que es baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Aparte tiene bondades en servicios ecosistémicos o los hogares rurales mayas que tienen apicultura se ven beneficiados de esos servicios ecosistémicos, ¿verdad? Es simplemente una abejita que la mantienen, la tienen, la cuidan y tiene servicios, rendimientos económicos con su producción, que es la producción de miel. Y a su vez hay una retribución al ecosistema. Por eso la podemos llamar una economía verde, por su baja o nula emisión de gases de efecto invernadero. Podemos ver otras actividades que sí son intensivas o altamente contaminantes o teniendo externalidades ambientales negativas.
Su actividad ofrece servicios ambientales y culturales aparte, ¿verdad? También contribuye al ingreso familiar que se dedican a esta actividad, promoviendo el fortalecimiento de sistemas de vida en las comunidades. Sobre eso de sistemas de vida les quiero hablar ahora un poquito. En el análisis microeconómico de los hogares rurales intervienen en diversas funciones económicas, como ya se los he dicho, el trabajo, la producción, el consumo, la recolección de plantas silvestres, leña, animales que vienen del monte o que se cultivan en el traspatio, o de otras actividades como también se los he dicho. De acuerdo con ELIS 2000, definió la diversificación del sustento de vida como un sustento de vida, ¿no? Livelihood diversification. Ese es sustentos de vida. ¿Cómo hacen esa diversificación? Que se refiere al conjunto de actividades y capacidades de apoyo social que se realizan en el hogar rural para la supervivencia, que tienen como fin la mejor nivel de vida. El sustento de vida es vital dentro del análisis económico de un hogar rural. Asume que las condiciones de producción, tecnología, los precios de los insumos, los precios de los productos, todos esos insumos y productos afectan las decisiones de consumo y oferta del trabajo exclusivamente a través de los niveles de ingresos y de las decisiones de producción que son completamente independientes de las decisiones de consumo y oferta. En resumidas cuentas, lo que han hecho esos análisis económicos es ver un hogar que lo llaman también recursivo, porque ellos, a partir de la dotación de activos o factores que tienen, factores como el trabajo, el capital social, el capital financiero, el capital natural, a partir de esas dotaciones toman sus decisiones de producción. Porque hay una particularidad muy importante de los lugares rurales mayas, yucatecos actuales, que ellos nada más ven la parte de su consumo. No tienen una visión tan occidental como otras comunidades, otros pueblos, otras culturas, que están viendo altamente la productividad. Creo que estos se enfocan con estos recursos a abastecer su autoconsumo, ¿sí? No tienen una visión de la cultura maya, el pensamiento maya, no tiene esa visión utilitarista de traer y acumulación de capital. Quizás no hemos entendido muy bien todavía sus formas de vida, pero les trato de llevar cómo estos sustentos de vida dependen en mucho de estas actividades. La diversificación del sustento de vida de los hogares rurales yucatecos puede ser entendido también como un sistema multifacético, es lo que les estoy tratando de hacer. Aparte de diversificar sus fuentes de ingresos, es multifacético, el cual depende de los recursos disponibles, como les estaba explicando, de las capacidades que se dispongan de varios tipos. Por ejemplo, de los recursos humanos. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa y explicarles lo grandioso que es el conocimiento y entendimiento de los mayas actuales. Conocen muy bien su entorno, para qué es cada elemento que hay en la naturaleza y cómo ellos lo pueden aprovechar, ¿sí? Esas habilidades, conocimientos y destrezas es parte de un gran capital humano que ellos lo tienen bien claro y lo tratan de heredar tras generaciones y generaciones. No como en una visión occidental que tenemos que ver los grados académicos, lo que uno aprende en las escuelas, pero ellos tienen un gran cúmulo de capital humano. Paso entonces también a hablar de los recursos materiales, que es el dinero sin lugar a dudas, las herramientas, la innovación, la tecnología, los medios de transporte, todas esas herramientas que ayudan a esa diversificación del sustento. Sin lugar a dudas, también les puedo hablar de los recursos del medio ambiente, sean físicos o hechos por el hombre. Podemos ver que en el paisaje yucateco, en el maya rural, los mayas rurales actuales, ese paisaje tiene que ver con muchos elementos de la naturaleza que ellos se pueden aprovechar o apropiar. Desde el simple esparcimiento o aprovechamiento de recursos como animales, ir a cazar un venado cola blanca o ir a recolectar leña como energético o proveerse de otros recursos que vienen de su medio ambiente y su entorno. Recursos financieros, esos sin lugar a dudas son útiles para cualquier ahorita, en este caso de contingencia, sin lugar a dudas es fundamental.
Otro elemento que ellos tienen, y hago otro pequeño paréntesis, es el capital. Esa acción social, esa acción colectiva, esos modos de organización de redes de familiares o de amigos que existen muy vigentes en las comunidades o de los vecinos, ¿verdad? Cómo hay esa ayuda entre ellos, donde no necesitan en este momento dinero metálico para poderse intercambiar o ayudar de cosas entre vecinos. Eso se llama también otro recurso, el conocido capital social. Bueno, ahora ya habiendo hablado de todo esto, aquí nos planteamos una hipótesis muy sencilla. Dentro de todo ese abanico tan amplio de actividades que tienen los lugares rurales mayas, yucatecos, vigentes o actuales, nos vamos a hacer un alto en cómo contribuye la actividad apícola en los ingresos. Como decimos los economistas, ceteris paribus, todo lo demás permanecería constante. La milpa, la recolección en el monte, la actividad del traspatio, las remesas que provienen de otras fuentes de ingreso, pues la migración, el urdido de hamacas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso permanece igual. Y nosotros nada más vamos a plantearnos esta hipótesis de trabajo, que los hogares que realizan apicultura registran ingresos superiores que los hogares que no realizan alguna actividad apícola, además de promover el desarrollo rural sustentable. Ya se los he explicado un poquito por qué esta premisa, porque es una actividad bondadosa que contribuye a los servicios ecosistémicos, contribuyendo así a la promoción de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Esa ecuación que está ahí es muy sencillita, no son cosas esotéricas. El AR quiere decir el ingreso percibido dada una utilidad de los productores con apicultura menos la utilidad de los productores que no tienen apicultura. Es muy simple. Es como hacer una resta de ingresos, ¿verdad? Pero en la realidad no podemos hacer un experimento, sino vamos a hacer un cuasi experimento. ¿Por qué no podemos hacer un experimento? Que la ética en ciencias sociales no nos permite estar jugando con esto, sino dados los datos que tenemos recolectados de una muestra aleatoria representativa con un nivel de confianza alto y un margen de error bajito, nos permite hacer este juego estadístico. Decir, bueno, vamos a comparar los que tienen apicultura versus los que no tienen apicultura. ¿Sí? Es como vamos a probar esta hipótesis con ayuda de datos estadísticos, en matemáticas y un análisis econométrico, que son unas siguientes tablas que también les presento por acá. ¿Dónde está el área de estudio? Para que veamos un poquito de los datos que yo les estoy trayendo aquí, pues estudiar municipios, ahí lo pueden ver ustedes en sus pantallas, y los municipios que corresponden al centro sur del estado de Yucatán. Una muestra representativa de 313 hogares tomados al azar de 24 localidades. Como les había dicho, son parte de un proyecto financiado por la Fundación Kellogg y la Universidad Autónoma de Yucatán. Contribuyeron al logro de este proyecto, que son los proyectos sociales. Todos esos proyectos sociales que ha tenido de extensión la universidad en áreas rurales, con el intercambio de saberes, con la construcción social del conocimiento. ¿Cómo construimos conocimiento? Llegan los universitarios, académicos y estudiantes a las comunidades y preguntan, ¿aquí cuál es la preocupación? ¿Cuáles son los problemas? Y ellos nos hacen partícipes, nos regalan información de cuáles son sus preocupaciones. Es decir, es algo que proviene de abajo hacia arriba, una preocupación real, ¿verdad? Problemas de agua, problemas con sus aves de traspatio, problemas en su huerto, problemas en la escuela, problemas en cuestiones de educación o entendimiento, o problemas sobre extracción de agua de los mantos acuíferos. Ellos nos los hacen patentes, ¿verdad? Entonces viene la construcción social del conocimiento. Por eso este proyecto de los proyectos sociales y la construcción social del conocimiento. El proyecto trató de evaluar cómo la universidad ha impactado en esas áreas rurales. Después de 7 u 8 años de experiencia, con montos muy grandes de dinero y financiamiento y donativos de la Fundación Kellogg, del programa de pequeñas donaciones de las Naciones Unidas, mismos recursos de la Secretaría de Sede Sol, recursos de la universidad, cómo están contribuyendo
al entendimiento o solución de esos problemas o preocupaciones que nos dicen en las áreas rurales. Entonces, esta es parte del proyecto. Estos resultados aquí les muestro es una pequeña parte de ese proyecto grandotote. Entonces, vamos a ver la incidencia de la apicultura en estos hogares, en esas áreas rurales, en estos municipios, cómo contribuye al ingreso y sustento de las familias. Aquí vamos a ver rápidamente, abuelo de pájaro, las características de los 313 hogares que aquí les presento, ¿verdad? La mayoría de ellos son, están diferenciados de estas estadísticas entre hogares que realizan apicultura y hogares que no realizan apicultura, ¿sí? Vamos a ponerlos así en dos grupos. Y vamos a ver que la mayoría de ellos, de los hogares que tienen milpa, la mayoría tienen un jefe de hogar y es hombre, ¿verdad? Mientras que los que no realizan apicultura, puede ser el 80% son varones, pero el 20% restante pueden que sean hogares por una mujer. Esto nos lleva un poco a tener sensibilidad, de decir, mira, los hogares rurales que tienen de jefe de familia a la cabeza una mujer, es una mujer sola, pues es poco probable que realice apicultura. Eso nos lleva mucho a la realidad. La edad por medio entre ambos grupos es 47 años. Si el hogar habla maya, casi todos hablan 92% maya. Casi la mayoría de los hogares que realizan apicultura han concluido la educación primaria. Podemos ver el tamaño de la familia, que son cuatro miembros o 5 miembros en general. Sí, los miembros del hogar con edad de trabajar, pues mayores a 15 años, pues casi 3 miembros de esos 5 están en edad de trabajar, ¿verdad? El número de programas de política pública también es importante observarlo, que al menos los programas que realizan apicultura tienen un programa adicional a sus contrapartes que no tienen apicultura. Me refiero a la línea número de programas de política pública 3.47 y 2.85. Es un poquito complicado yo hacerles entender cómo esos números, qué es lo que significan, pero los hace diferente un programa de política pública. Si realizan apicultura, vamos a ver que hay una gran diferencia. El 89% de los hogares que realizan apicultura, casi el 90% también hacen milpa. Tienen mayor número de cultivos en la milpa y un número de animales de traspatio superior frente a sus contrapartes que no tienen apicultura. Y así podemos ir viendo cómo el tamaño promedio de la diferente, el número de habitaciones en el solar también es diferente, y si tiene otros medios de transporte, automóvil o bicicleta, eso nos da una gran fotografía de las características de los hogares que estamos trabajando, ¿sí? Ahora, en esta tabla es algo que les había comentado previamente. Como hay hogares que al menos estos datos, con una prueba de chi cuadrada, una Pearsons, podemos ver que hay una dependencia, ¿verdad? La probabilidad nos lleva a decir que hay una dependencia entre tener ambos tipos de abejitas. Vemos que al menos del total de 82 hogares, de esos 313 hogares, 82 tienen apicultura. De esos 82, 5 hogares tienen ambos tipos de abejitas, la Melipona bechi y Lapis mellifera. ¿De acuerdo? Hay quienes se dedican más a tener Apis mellifera y hay quienes, otro grupo, mantienen solo Melipona bechi, ¿sí? Son los números que están viendo en este cuadrito. Entonces, dadas las características de los hogares rurales, cómo manejan la apicultura, cuántos de esos 313 hogares tienen apicultura, son 82, vamos conformando esta fotografía. Ahora vamos a hablar un poquito de la frecuencia de pobreza. Ya saben, la línea monetaria de pobreza, pues tenemos que de los hogares, 313 hogares estudiados, el 67% es pobre. Pobre en capacidades, el 9.58. Pobreza de patrimonio, 6.71. Y no pobres, única y exclusivamente, el 16%
de esos hogares estudiados reportó ser pobre, ¿sí? Si diferenciamos ahora por grupos, quien tiene apicultura y no tiene apicultura, y no tiene apicultura, vamos a ver en esta descomposición de la pobreza entre incidencia, intensidad y severidad. Yo les invitaría a que presten atención en el alfa 0, en la incidencia. Ya vemos un primer indicio, ¿verdad? Previo al otro análisis robusto que les voy a presentar, vamos a ver que los que realizan apicultura tienen un menor porcentaje de incidencia en pobreza, versus los que no realizan apicultura tienen una mayor incidencia en pobreza, que 0.53 y 0.69. Entonces, estamos conformando ya un análisis estadístico previo con una descripción somera de sus características de esos hogares. Los perfiles de los hogares, ya se los mostré. Los que tienen qué tipos de apicultura, apis o melífera, o los dos tipos de apicultura que les comenté, y ahora dividido apicultor o no apicultor y la incidencia de la pobreza. Esto nos lleva entonces a plantear y corroborar la hipótesis planteada. Este es un análisis econométrico que no quiero abundar mucho en ello, pero esta serie de factores nos invitan a entender más cuál es el perfil del productor en las áreas rurales que lleva a tener apicultura, ¿sí? Uno de los coeficientes es que sea un hombre, que hay un hombre, el jefe de la familia, y este es una característica del hogar que los motiva o aumenta la probabilidad en mantener apicultura. Por cada año adicional de educación de ese jefe de familia, existe la probabilidad a que este hogar tenga apicultura, realice esta actividad. Sin lugar a dudas, un programa adicional de política pública también incentiva mucho a tener actividad apícola en el hogar. Sin lugar a dudas, está altamente correlacionado. Si ven la línea donde dice número de cultivos y número de cultivos en el solar, tiene dos asteriscos y unos números grandototes, quiere decir que estos hogares, pensando en teoría económica, lo que son las economías de escala, si es un jefe del hogar varón, hace milpa, tiene cultivos en el solar o tiene solar, es muy alta la probabilidad que dentro de sus actividades también tenga apicultura. Entonces estamos conformando esas características de los hogares que tienen y hacen apicultura. Hay una línea también que me gustaría remarcarles, que es la importancia de la universidad, después de varios, ya casi cerca de la década, de tener proyectos sociales y estar trabajando en áreas rurales, que son la participación en proyectos sociales de la universidad. Vemos aquí que tiene un factor, ¿verdad? Porque ha habido programas de extensión, colegas de las facultades como de ciencias biológicas y agropecuarias o de veterinaria, han participado ahí y pueden dar consejos y apoyar en resolver problemas. Entonces estamos viendo cómo tenemos incidencia real, significativa de la participación de la universidad con este programa de diálogo de saberes, de intercambio de saberes en un escenario multicultural, ¿verdad? Entonces esta tabla nos dice ya los factores robustos. Podemos ver que un análisis para 313 hogares y tiene todas las pruebas estadísticas que nos hace un modelo robusto para lo que queremos probar. Aquí está la cereza del pastel, la parte más importante de mi intervención, que es la contribución al ingreso familiar. Después de hacer todos estos trabajos estadísticos y econométricos, las tablas previas que les he mostrado de las descripciones de los hogares, de los análisis de pobreza, de los niveles de ingreso, de las diferencias entre tener apicultura y no tener apicultura, este análisis de propensity score matching que nos dice vamos a hacer un cuasi experimento. Vamos a ver un perfil muy parecido de un productor con apicultura frente a un perfil muy parecido de un apicultor, de otro hogar agrícola, pero sin apicultura. Y vemos que la diferencia está marcada ahí con negrita y quiere decir que hay una diferencia sustancial en ingresos de 560 o 559 pesos
reales entre tener apicultura y no tener apicultura. ¿Sí? 559 pesos mensuales per cápita es la diferencia. Imagínense ustedes un cheque, un billete de 500 pesos más uno de 50. Eso hace la diferencia frente a un hogar que tiene apicultura y el que no tiene apicultura, ¿verdad? Es bastante en el medio rural. ¿Por qué razón de apoyar? Vamos a ver las conclusiones y los hallazgos de promover el consumo y la producción de este oro líquido. Por eso el nombre que me lleva a calificarlo como oro líquido, ¿verdad? Este otro cuadro es usando el mismo modelo, pero no voy a tener la variable ingreso, sino este número menos 232, quiere decir que reduce la probabilidad de ser pobre en un 23%. Entonces, pienso que en los programas de hacer política pública, en los tomadores de decisión, en vez de darles el cheque, así, o quebrarnos la cabeza con los programas sociales, creo que tenemos más que incentivar el consumo de los productos que vienen de los pueblos originarios, de lo que ellos elaboran con sus manos, de los productos que tienen identidad, que vienen de los pueblos mayas. Si consumimos más miel, el beneficio está directo. Hay una probabilidad estadística robusta de reducir la pobreza, ¿sí? Es decir, vamos a consumir. Entonces, los voy a invitar ahorita en la parte de reflexión o conclusiones que son parte de estos hallazgos. Hemos visto entonces un incremento sustancial en el ingreso per cápita mensual de un cheque, un billete de 500 pesos por cada miembro del hogar que tiene apicultura y la probabilidad de reducir la pobreza en un 23%. Bueno, pues ahora los invito a esta reflexión en mis hallazgos y recomendaciones. Pues nuestros hallazgos sugieren lo siguiente. Primero, corroboramos la hipótesis que nosotros nos planteamos, que hay una diferencia significativa en el nivel de ingresos entre hogares con y sin apicultura. Ingresos con apicultura van los 559 pesos per cápita mensual. Superación de la pobreza, una probabilidad de reducir la pobreza hasta en un 23% de los hogares entre con y sin apicultura. Una muestra fehaciente de cómo han hecho frente a todos esos cambios estructurales de la economía, y no tengo la menor duda en que estos hogares van a saber sortear esta crisis que nos va a dejar el COVID-19, que es la diversificación de sus actividades. Tienen la migración, trabajos informales, se pueden dedicar a cualquier oficio, construcción, limpieza, servicios. En ausencia de esto, pueden tener la milpa, la casa, la elaboración de artesanías, urdido de hamacas, el tallo de madera, confección de piles o un mercado local de servicios de transporte, mototaxi, tricitaxi, bicitaxi o servicios ecosocial-turísticos. Entonces, puedo meter las manos al fuego y decir que la resiliencia económica por parte de estos hogares y la resiliencia social va a venir a esa diversificación de actividades. Gracias a todas las 4 décadas que les he mencionado de esos cambios estructurales, crisis recurrentes que han podido sobrellevar estos hogares rurales. Ojalá que no haya muchas afectaciones en la salud. Diversificación de actividades para los economistas, pues es un portafolio con diferentes carteras de inversión de los hogares rurales, ¿verdad? Reducir la vulnerabilidad. Esa diversificación lo que hacen ellos es reducir la vulnerabilidad en todas sus actividades. Beneficiarios de diferentes programas de política pública, sí, también tienen ese provecho y esos cheques de transferencias directas, ¿verdad? Muchos que no son exitosos porque les han tratado de imponer o de llevar actividades que ellos normalmente no están preparados, que no son parte de ellos. Y me refiero en específico, trayendo a la mente los huertos de traspatio donde les llevan berenjenas o amaranto. No está dentro de las dietas de estos hogares. ¿Son bienvenidos? Sí, claro, bienvenidos. El rotoplas, la tubería o la infraestructura que les llevan, les puede llevar para los cultivos que ellos saben hacer y son parte de sus dietas, ¿verdad? Servicios ecosistémicos de la apicultura, la polinización, la producción de miel, conservación de la agrobiodiversidad, baja emisión de gases de efecto invernadero,
una muestra fehaciente de lo que es desarrollo sustentable. No les tenemos que enseñar a ellos, ellos lo hacen de facto, ¿verdad? El patrimonio avicultural de esos pueblos originarios contribuye a la conservación in situ de facto. De hecho, ellos están conservando, ellos están manteniendo todas las especies nativas originarias, o puede ser que vengan del exterior y ellos las adoptan y las mantienen en sus solares, ¿verdad? Y eso es otra muestra de ese gran desarrollo sustentable. Ciudadanos mexicanos y yucatecos, esta sería mi recomendación, por favor que tomen nota, pues aumentar nuestro consumo de miel de abeja. Aparte de que nos va a hacer bien, un beneficio, vamos a promover el ingreso. Acuérdense de ese cheque de 500 pesos que les va a llegar a cada uno de los miembros de esos hogares rurales y reducir la probabilidad de sacarlos de pobreza, ¿verdad? ¿Cómo? Consumiendo miel de abeja, y si pueden poner una palomita más, pues todos los productos que de ellos provienen. Vayan un día al supermercado y van a ver las etiquetas, no tengo nada en contra de la globalización, en contra de ellos, pero así como premiamos a estos, hay que premiar a nuestros pueblos originarios. Los apicultores generan los apicultores deben de generar mayor valor agregado, mayor riqueza en sus productos y derivados del preciado oro líquido, ¿verdad? Tienen que poner mayor valor agregado. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Javier. Buenas tardes, soy Daniela. Voy a hacer unas preguntas desde el Facebook. La primera pregunta para es la siguiente. Jess May desde Facebook le pregunta, ¿qué puntos serían indispensables incluir al momento de hacer una política que esté enfocada en la apicultura? ¿El apoyo al cultivo de la melipona debería ser igual al dado a la apis? Son las dos preguntas que tiene. Respondo. Yo considero que entre más permeemos a la realidad yucateca, tendremos que abrir más nuestro entendimiento de formas de hacer política pública. Y si estas son más diversificadas, creo que nos iría mejor. Porque ella me habla de dos especies de abejitas, ¿sí? La apis y la bichi. Ajá, pero a nivel nacional es muy diferente. Entonces, si la política es homogénea a nivel nacional, tenemos un problema. Entre más vayamos bajando el entendimiento de hacer política pública y entendiendo más los territorios o los pueblos, va a ser más efectiva. Y aparte, una política pública debería de ser incentivar el consumo de miel por parte de los mexicanos. Gracias. Otra pregunta que tiene desde Facebook, y con esto cierro para que haya otras preguntas de los participantes que están en vivo por Zoom, es de Beto Ken, que pregunta, empieza primero diciendo, buen día, sin duda la apicultura ya es parte cultural de nosotros los mayas yucatecos para el ingreso de nuestros hogares y para la conservación de nuestras selvas. Sin embargo, he notado que hay cierta aversión a apis debido a la supuesta agresividad y competencia por los recursos florales con las abejas nativas. En su opinión, ¿existe un desplazamiento de nicho directamente relacionado a la agresividad de apis o es por la disminución del recurso? ¿Y cuáles serían las prácticas productivas que debe de procurar el apicultor y el meliponicultor para la coexistencia de estas dos especies? Bueno, empiezo con la segunda. Creo que el apicultor debe tener ambos entendimientos, ¿sí? El apicultor debe de entender y para eso va a meditar para él intensificar su trabajo, porque va a tener que tener dos nichos, ¿no? La apis y la bichi. Entonces, diversificarlo y dividirlo. ¿Y qué recomendaciones tenía? Pues abrir más el entendimiento, ese intercambio de saberes con productores locales, ¿verdad? Pero si hay un desplazamiento lo que ha permitido que aumente más la población de apis, de acuerdo a lo que yo he leído en documentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Araola? ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal, Silvia? Qué Bueno, gusto. sí, disculpen, no podía yo entrar y llegué muy tarde. Qué lástima, porque me interesaba muchísimo la plática, pero bueno, de lo último que vi, quería yo preguntar, Javier, por una parte, cómo, digamos, esta parte del consumo, de aumentar el consumo de la abeja local, de Apis mellifera y también de la melipona, localmente hablando, sería bien importante y me gustaría ver si tú has pensado en algún tipo de ideas, de vías, de políticas públicas que pudieran impulsar este consumo, por una parte. Porque sí es bien importante, ¿no? Depende mucho que se pueda, que pueda hacer la apicultura una, de hecho lo es contribuye al ingreso de los hogares rurales de Yucatán. Yo siento que es la parte como más importante desde el punto de vista, digamos, de los componentes de la milpa, el que ha logrado como articularse mejor con el mercado, pienso yo, de todos los demás, ¿no? Y en ese sentido lo veo como una actividad bien importante. Entonces me gustaría ver esto, cómo impulsar que pueda ser, ¿no?, consumido más localmente. Y otra pregunta que te quería hacer es que, fíjate, hace poquito vi una noticia de una abeja asiática que estaba entrando en el este de Estados Unidos, un avispón, dicen, que es tremendamente agresivo. Y no sé si aquí ya, digamos, se sabe se tiene una idea de qué repercusiones o qué impactos puede tener en la apicultura la entrada de este avispón en un lugar como Yucatán, pues, donde la apicultura es tan importante. Entonces tenía esas dos preguntas por lo que vi. Disculpen que no llegué a tiempo. ¿Alguien más? Javier, te pedimos que reinicies tu micrófono, por favor. Yo también tengo. Ok. No sé si respondo a lo de Silvia o las voy sumando. Se me puede olvidar. Pregunta. Bueno. Sí, también Eduardo está ahí. Eduardo, qué gusto. No, al contrario, Javier, felicidades, muy buena tu plática, ¿eh? Excelente. Yo también. ¿Les parece si, para que no se sature, le vamos a la palabra a Eduardo e inmediatamente después a Amada? Ahí cortamos para que responda Javier. Sí, gracias. Hable. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podría contribuir el programa, por ejemplo, Sembrando Vida, en la apicultura, y si la certificación botánica de la miel puede ser algo importante para generar mayores ingresos a las comunidades rurales? Gracias. Sí. ¿Voy Bueno, yo? si les parece, respondo. Sí, Amada, perdón. Sí. Buenos días, muchas gracias, doctor Becerril. Mire, yo tengo dos preguntas. Una es, si usted nos podría comentar cuáles fueron las variables que empleó para el análisis de pobreza que menciona. Y dos, sabemos que la apicultura tiene como uno de sus principales problemas la dificultad para desplazar el producto, la comercialización. Y quisiera que usted abundara en ello. ¿Cómo han hecho frente los apicultores con los que ustedes trabajaron a esta situación de la dificultad del mercado? Gracias. Sí, bueno, son 5 preguntas que me hicieron y voy a empezar con las de Silvia Terán. Muchas gracias, Silvia. Mira, creo que una de las mejores políticas, yo podría apoyarme, ver cómo incursionar esos productos que vienen de los pueblos originarios, la miel de abeja particularmente, hacer quizás un convenio. Voy a hacer un comercial con las tiendas Oxxo, pero es un monstruo que está abierto las 24 horas. Y tú que sales del trabajo, puedes pasar de ahí rápidamente, estacionas tu carro muy cómodo, compras y surtes. Es cómo podemos meterlos, engancharlos a esa cadena. 2, es una cuestión más cultural. Enseñarnos a comer sano de los productos que provienen de la milpa, y tú y Eduardo, ahí está Pablo, lo sabemos mejor, ¿verdad? Que son esos productos, llevarlos y tenerlos de libre acceso. Creo que podemos engancharlos en esta cadena
muy importante de valor. Sabemos que esos productos no cumplen muchos estándares de calidad, pero yo prefiero esos que no tienen incorporación de químicos o pesticidas para que tengan alta durabilidad de almacén en el anaquel. Prefiero consumir estos de los pueblos originarios que pasar a una tienda. Sé que me puedo ahora comer algo así y que puede dañar mi cuerpo, ¿no? Entonces serían como los dos mecanismos que yo podría más los yucatecos de saber que estamos beneficiando a muchos hogares y reduciendo su probabilidad de pobreza gracias al consumo de esa producción de miel. No tengo reporte ahorita, ahora con este encierro de estar leyendo el periódico y ver este avispón gigantesco, pero creo que sí agrede a las abejas apis o melífora, ¿no? A ambas creo que las ataca. Ojalá no se venga para acá, que es altamente probable por la frontera de tantos productos que llevamos y traemos. Espero que la erradiquen rápido los norteamericanos. Entonces, pasaría yo a la pregunta de Eduardo. Creo que respondí las dos de Silvia Terán. Eduardo Bajori, pues creo que estar enfocado siempre a darle el dinero a las personas, ¿no? Y ver un productor con el dinero, creo que él tiene otras necesidades o urgencias. Y puede ser que lo canalice a otra parte y no al fin común que tenía la política. Yo insistiría a través de lo mismo, incentivar a nivel cultural el consumo. Solo, pues no necesitamos más transferencias. Si echamos a andar el modelo keynesiano que lo van a echar a andar aquí, incentivándola para salir de esta crisis derivada de la pandemia, es un modelo keynesiano, incentivar la demanda. ¿Ah? Incentivemos entonces la demanda. Y termino con la pregunta de Amada. Muchas gracias, Amada. Mira, el cálculo de pobreza que nosotros elaboramos, tenemos dos caminos. Lo que se habla por ingresos y lo que se habla por gastos para el cálculo de la pobreza. Si tú vas a un hogar de estos y le dices, cuénteme tus ingresos, la respuesta va a ser, no hay, no tengo. Ah, bueno, pero entonces dame de tus gastos. Ah, eso sí tengo. Entonces tú dices, a ver, ¿cuál es un ingreso y un gasto? Y ellos, el concepto de ingreso en el vocablo maya no existe. Lo relacionan a un contrato o un trabajo formal. Entonces, si hablamos de los gastos y tomamos en cuenta entonces los perfiles de pobreza a través de esto, imputando el valor de los productos que son de autoconsumo, la leña, el nance, la chaya, todo lo que proviene de sus patios, ¿no? Porque no consumen cero. Si los castigamos por ingresos, pues vamos a ver que la pobreza es gigantesca. Del gasto. Y la última pregunta, Amada, discúlpame. Fue sobre la comercialización. Sí, pues volvería al punto. Creo que estos mercados de slow food, donde están premiando directamente a los productores, donde están llevando evitamos esas grandes cadenas de valor, donde pasan varios puntos y ver varios agentes o varios actores, pues se van apropiando, ¿verdad? Se apropian de ese valor agregado que es incipiente para ellos y se va mermado, ¿no? Entonces yo pondría así, un mecanismo también podría ser, me imagino, en las universidades, en los campus de ciencias sociales de la universidad, es gigantesco. Hay miles de estudiantes y académicos. Ahí tener un punto de venta, un poco la experiencia de las agencias de desarrollo humano local del profesor Ángel Endechi, ¿no? Que él ha tomado mucha experiencia, cómo a través de cooperativas y juntando a las personas, no recurriendo al banco, sino tener sus propias cooperativas y no nada más la miel. Traen rábano, pepino, tomate, cebollín, cebolla, N cantidad de productos. Y yo valoro ahorita más mi salud, o más que nunca, de decir, pues prefiero comer esto, aparte estoy haciendo patria, ¿no? Estoy promoviendo productos locales. ¿Sí? Gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes. Me gustaría hacer una pregunta. Adelante, Pablo, qué gusto. Gracias, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarte por este trabajo tan consistente, tan sólido.
Y la pregunta tiene que ver con este tema que se ha estado planteando del consumo. Abonando tus datos, si no están mal los míos, tengo entendido que el consumo per cápita en México de miel es de 500 gramos, mientras que en Europa asciende a 1 kilo 500 o casi 2 kilos. Este oro líquido al que te refieres, si me gusta el calificativo, porque me recuerda cuando se llevaban el oro sólido en beneficio de las metrópolis en contra de las colonias. Este oro líquido no se está apreciando suficientemente, sobre todo sus propiedades no solamente nutritivas, sino hasta medicinales. Hoy en día se recomienda como antiséptico por sus dotes antibactericidas, es decir, por su dote de combatir las bacterias, la miel y los síntomas de la tos, etc. La pregunta es esta, Javier. Tú mencionas que una posibilidad de comercialización podría ser Oxxo. Mira, tuvimos la experiencia, Canacintra convocó a emprendedores con estas cadenas comerciales y Oxxo te machetea el precio terriblemente. O sea, realmente la ganancia para el apicultor es prácticamente nula. Casi equiparable a los acaparadores, etc. Si a esto le sumamos la miel adulterada que proviene de, una vez más, de países orientales, que ha hecho que se desplome, no solamente en México, sino a nivel internacional, el precio de la miel, pues tenemos un panorama crítico. Me gusta mucho tu propuesta de crear puntos de venta en universidades y creo que eso entonces apuntaría a encontrar el nicho adecuado para este producto. El nicho es de personas informadas, personas preocupadas por su salud y también una propuesta que se está dando últimamente, aprovechar lo local. Apoyar al barrio, apoyar a la comunidad, apoyar al local, al tendajón, etcétera, frente a las consecuencias económicas que ya se están advirtiendo. No que vienen, sino que ya se están advirtiendo. En ese sentido, Javier, ¿qué perspectivas le ves incluso al trueque? Ya se han dado algunas experiencias de trueque en la península. ¿Qué perspectivas le ves por esta línea a la comercialización de la miel? Porque finalmente producir miel para autoconsumo, maravilloso por todas las bondades que tiene para el ecosistema y para la economía familiar, pero comercializarla para tener un precio justo, preocupados por el comercio justo de este producto, ¿qué perspectivas le ves en este sentido? Y de nuevo te felicito por tu extraordinaria ponencia. Muchas gracias, Pablo. Gusto en verte y saber que estás acá. Mira, sobre el consumo, lo primero que me planteaste, no tengo el dato de la... Javier, perdón que te interrumpa. Vamos a darle la palabra a la doctora Puga, luego se la voy a dar a Daniela, que tiene muchas preguntas por Facebook, está haciendo una selección, y después, si quieres, contestas este segundo bloque. Entonces, le doy la palabra a la doctora Puga. Gracias, Rubén. Mi pregunta va por otro lado completamente. Hola, Javier. Va más bien por el lado de la investigación y tiene que ver con los problemas de una investigación que se vuelve al mismo tiempo una colaboración con la comunidad. Entonces, sí quisiera que me platicaras un poco cómo sientes las dificultades o ventajas para la investigación misma de esta relación con la comunidad. Es decir, qué tanto el estar ahí en contacto directo, pero además comprometidos con el desarrollo de la propia comunidad, influye y se vuelve, es decir, ¿qué se vuelve causa, qué se vuelve consecuencia? Ajá. Tú hablaste de que además hay participación de otras disciplinas, biólogos, etcétera. Entonces, creo que ahí hay una especie de caldo
con muchos participantes y que es algo que siempre se pregunta en las ciencias sociales, es decir, ¿dónde está la separación entre sujeto y objeto de la investigación? Entonces, mi solicitud, más que una pregunta, es que nos cuentes un poco las ventajas o dificultades que esto le plantea a la propia investigación. Espero, Rubén. Rubén desapareció. Hola, Rubén. Doctor, si gusta Bueno, contestar entonces esas preguntas. sí, perfecto. A Estoy, Cris y a perdón, Pablo aquí Monroy. estoy. Daniela, es que Daniela me había pedido la palabra, no sé si Daniela... Bueno, a ver, hago rápido las preguntas en Facebook. Son 3 más. Desea, bueno, si las quiere anotar. Emiliano Gaitán pregunta, ¿cómo han afectado las agroindustrias su explotación de recursos, tierra y agua, y afectaciones ambientales, transgénicos o agroquímicos a la apicultura de las familias? Esa es una pregunta. La otra es, ¿cómo los megaproyectos impactan e impactarán a la apicultura del Estado y por consiguiente a las comunidades que dependen de ella? Y otra pregunta es, ¿qué opinión tiene acerca de la biopiratería que realizan supuestamente algunas empresas que están relacionadas con la apicultura en la península de Yucatán? Son todas las preguntas al momento. Muy bien. Mira, empiezo con la última sobre biopiratería. De ese no tengo yo conocimiento que se dé en la península. Y si fuese el caso, tenemos el protocolo de Nagoya, Kuala Lumpur. Se los puedo circular y para que tú lo pongas en Facebook. Es el protocolo de Nagoya, Kuala Lumpur. Ese protocolo dice que si alguien detecta que una empresa toma una hoja de chaya, ¿sí? Una hojita, la patenta, saca algún producto de allí, es obligado a reconocer y hacer partícipe a la comunidad de donde la trajo, ¿sí? De todo eso. Entonces, se llama el protocolo de Nagoya, Kuala Lumpur. Con gusto te lo comparto sobre ese reconocimiento y transferencia de ese beneficio que obtengan. Ajá. Esa es la primera pregunta. Los megaproyectos, sin lugar a duda, negativos. No me si hay un costo-beneficio y el costo ambiental es altísimo. Yo lo he escrito Paco Puente, y él sabe bien lo que hemos publicado en la Jornada Maya, que estamos en contra de eso, ¿no? Va a acabar con eso. O sea, es el cambio del uso del suelo. Vamos a cambiar. El derecho de vía va a ser extenso y son miles o cientos de kilómetros, ¿verdad? Lo que vamos a ganar en espacios férreos a costa de áreas verdes. Y la otra pregunta, agroindustrias y transgénicos. Pues hay moratoria en el estado de usar transgénicos, pero sí hay un abuso de agroquímicos, ¿verdad? Mal informados los productores agrícolas que piensan que alta incorporación de químicos es alto rendimiento. Pero ¿quién se los vende? Las empresas que promueven semillas y químicos. Entonces ellos con tal de vender más, pues orillan a los productores a esa gran producción, ¿verdad? Entonces es contradictorio. No son eficientes los vendedores en decirles, más bien los vendedores abusan de los productores en hacerles creer que altas incorporaciones son altos rendimientos, ¿no? Entonces, son las 3 preguntas que me hicieron a través de Facebook. Una vez, muchísimas gracias. Estando lo de Cristina Puga, después a Pablo. Mira, Cris, creo que tenemos una experiencia muy linda de la unidad de proyectos sociales y el umbral es muy tenue entre lo profesional y la relación con las comunidades o pueblos originarios. La mayor experiencia o mejor escuela que yo he tenido es con el profesor Dr. Ángel Endechi del CIR Biomédicas o del CCBA, el Dr. Juan Jiménez Osornio, ¿no? Ambos
han tenido muchísimos años por allá trabajando y es esa relación. Y creo que generas lo que dice Amartya Sen o lo que dice Pierre Bourdieu o esta señora, ya se me olvidó lo de acción colectiva, es la confianza y reciprocidad, ¿verdad? Pero estando en una comunidad no te puedes hacer ajeno a sus problemas. Creo que te quiebran el corazón y al ser científico social digo, bueno, no soy médico, me involucro un poquito. La experiencia de arquitectos, te puedo decir los proyectos del arquitecto, de la Facultad de Arquitectura, los de CCBA, con José Castillo y sus maíces, cómo él habla maya, es de esos pueblos y es un profesor investigador, entonces no puede romper con esa sinergia, es muy difícil. Y así te podría decir los trabajos que han hecho en la Facultad de Psicología, con de boca en boca mi cuerpo nadie lo toca, o guardar secretos para los chiquitines, instruirlos en los secretos malos y secretos buenos. La Facultad de Ingeniería con intervenciones con celdas solares para extraer agua y tener un huerto. En fin, ya son muchos los proyectos y es una década de proyectos que es muy difícil romper esa interrelación con las comunidades, ¿no? Creo que no puedes verte tan estricto y decir soy académico y es mi objeto, no. Creo que te haces parte de ellos. Creo que bajas el nivel y es cuando decimos intercambio de saberes, porque ellos saben muchísimo. O sea, uno va caminando por el monte con ellos, vamos a ver su milpa y te van explicando, mira esto, mira otro, ven una hojita verde, te la quitan, cómela. Y es hierbabuena, tú dices, qué maravilla, ¿no? Y así, yo tengo aquí mi patio, no se ve aquí, yo tengo cosas que me he traído de ahí, no sé, la hierbabuena, el orégano, bueno, te podría decir, encantado, encantado estoy. Entonces sí es muy difícil romper eso. Hay muchas intervenciones, el epicentro, te lo puedo decir, es Yashuna, donde convergen 8 proyectos sociales de la universidad, y te puedo sumar los que hay del CICI, del CINVESTAB y de las organizaciones de la sociedad civil. Y con esto podría pasar a dar respuesta a comentario de Pablo. Sin lugar a duda, Pablo, mira, las OSCs, organizaciones de la sociedad civil, están haciendo un papel muy importante también, promoviendo los productos de ellos. Y vuelvo al de Ángel Lendechi en promover a través de cooperativas y esas agencias de desarrollo humano local en puntos, ¿no? Puntos bien focalizados donde van y convencemos. Y te iba a comentar sobre el consumo en cantidad, no lo sé, pero siempre que doy mis clases frente al grupo, en la mañana, a 7 de la mañana, digo, a ver, ¿quién desayunó con miel de abeja? De 10 estudiantes, solo 2, de 10. Digo, si es un producto local, muchachos, vayan a sus pueblos, a la casa de Chichí este fin de semana y tráiganse 1 kilo. Y se quedan así. Pero creo que la industria, la inversión extranjera directa, a partir de 1988, con la entrada al GATT, la apertura comercial del 94 y ratificación del TIMEC por estos caballeros ahora, pues esa inversión extranjera directa, la agroindustria o la industria de alimentos industrializados nos han ganado los productos locales. Si tú dijeras, oye, me hace más beneficio la miel de abeja que comprarme una cosa que abro ahí, saca gas y burbujea, me está afectando la salud. Pero estas industrias, estas promociones, con sus eslogan, con su mercadotecnia, con sus puntos de venta, están estratégicamente saliendo de la caja para pagar y ahí está bien frías, ¿no? Entonces, eso creo, Pablo, nos ha ganado muchísimo a promover nuestros productos. Lo que está en mis manos, pues a mis estudiantes, un punto extra al que esté comiendo miel de abeja, ¿no? ¿Cómo los incentivo? Pues promoviendo esos productos, haciendo patria, ¿no? Tuve la experiencia, viví todos mis posgrados en Alemania y ves cómo los alemanes son celosos de su mercado. Ves productos de otros países de muy buena calidad, ¿verdad? Pero abundan más los que son de Alemania, ¿sí? Ellos protegen mucho su mercado alemán. No sé si hay más preguntas, con gusto les puedo contestar. Sí, Javier, gracias. Vamos a dar la palabra rápido a gente de Face, Sara, porque dice Daniela que estamos bastante, hay muchas preguntas. Entonces, si quieres, le doy la palabra rápido a Dani y luego paso contigo, Sara. Yo mismo tendría, pero luego las discutimos en corto. Le doy la palabra a Dani y luego voy contigo, Sara, para
para tener otro bloque. Gracias. Comenzando con el bloque de preguntas de Facebook, Ricardo le pregunta, profesor, ¿de qué manera afrontarán las consecuencias por esta pandemia de COVID-19 aquellas familias yucatecas que se dedican a la apicultura? Esa es una pregunta. La otra pregunta es de Irina Llamas y es, ¿qué tan diversos son los hogares? Es decir, aunque existe una serie de características promedio, ¿qué tanto varían y cómo esta diversidad influye en la generación de estrategias que beneficien a todos los hogares de las personas que se dedican a la apicultura? De momento, y una pregunta más, es de Daire Solís. ¿Qué sugerencias de valor agregado podrían adicionarse al producto de la miel? Y nada más. Bueno. Gracias, Dani. Te la damos a Sara, que Sara haga su pregunta perdón. En este mismo bloque. Sí, mira, mi pregunta es muy sencilla, Javier. Digamos, respecto al grupo de localidades que estudiaste, digamos, nos diste en cuánto mejora el ingreso de los hogares, ¿no? Pero, ¿cuáles son dónde venden? ¿Cuál es el mercado? Si exportan, ¿no? Porque eso, digo, miel se produce no solo en la zona sur de Yucatán, ¿no? Sino me parece que se produce en varias localidades de Yucatán, pero digamos, esta zona en concreto, ¿dónde comercia sus productos de miel? Esta es la única pregunta, ¿no? ¿Dónde? Y si se sabe, si exporta, en fin. Sí, gracias, muchas gracias, Sara. Mira, primero, es el ingreso solo de los 82 hogares de los 313. Entonces, eso los hace diferentes. Tienen más un cheque de 500 pesos per cápita mensual, más derivado de la apicultura, ¿sí? Los puntos de acopio, pues estas empresas grandototas, por aquí cerca de casa hay una que se llama Mi Miel, son centros de acopio. Entonces ellos van teniendo diferentes centros de acopio, las van almacenando, van los apicultores, llevan su miel, llevan unas poco de normas y los van acopiando en diferentes puntos de diferentes compañías, que al final se suben a un contenedor de exportación, ¿no? O al mercado local también. Hay distribución local con estas ferias que hacen de vez en vez, o hay puntos de venta en centros turísticos en los alejados de Apiste o Chichén Itzá y los más cercanos a Mérida, ¿no? Entonces hay diferentes canales de distribución, pero como bien lo señaló Pablo Monroy, pues los productores son los que más castigan los precios, ¿verdad? Saben especular con los precios. Desafortunadamente no hay un canal directo. Canal directo como la experiencia que ha hecho el desarrollo de agencias humano local, ¿no? De desarrollo local, de Ángel Lendeche, donde son directos los productores. O lo que hace Slow Food. Slow Food también es directo, del productor al chef o al punto de venta. Entonces ahí se verán los beneficios. Merma la ganancia. Paso a las siguientes preguntas. Le contesto a mi estudiante Daire Solís. ¿Cómo generar valor agregado? Creo que un valor agregado importante son los etiquetados, poniendo los componentes que tienen cada uno. Perdón, se me está. Discúlpenme. Creo que sería el etiquetado de los componentes que tienen nutricionales cada envase de miel de abeja. Si nosotros ponemos las propiedades nutrimentales, si uno va con un nutriólogo y le dice, tienes que bajar tu consumo de sodio, las kilocalorías, consumir estas vitaminas. Y si tú pones bien en una etiqueta, ¿en qué te contribuye esto? Otra forma deben ser como escalonadas. Decir, bueno, los nutriólogos tienen que promover el consumo de productos naturales, no naturistas, sino más naturales. Y las propiedades, como decía también Pablo y Eduardo Bajori, esas grandes propiedades. Entonces, con eso, gracias a Daire, Irina, sobre cómo varían las generaciones de estrategias de apicultura, cómo son diversos. Mira, Irina, los hogares son diversos, o puede ser que si tú les cuentas no sean tan diversos un hogar, pero si llegas a una comunidad y sumas los diferentes hogares, vas a ver que en conjunto se van diversificando en una comunidad.
Luego, si vemos un conjunto de comunidades, pues vamos a ver que en un territorio, no respetando la división política de los municipios, vamos a ver que ellos también se están diversificando, ¿no? Entonces, los territorios, un hogar aparentemente no es tan diverso, ya les dije, si hacen diferentes actividades, tienen la miel de abeja, tienen la milpa, tienen el solar, recurren al monte, puede ser que urdan hamacas, que hagan hipiles, que tallen madera, ¿sí? Puede ser que un hogar tenga todo eso. O puede ser que tengan solo algunas, pero otros hogares en las comunidades van haciendo otras actividades, que en teoría económica eso lo conocemos como vocaciones, ¿no? O ventajas comparativas. Dice, mira, se están especializando en esta comunidad. Podemos, una muestra por excelencia es Ticul. Y tú dices, ahí hacen zapatos. O si vas hacia Pisté, dices, pues ahí hacen mucho tallado de madera. O vamos para acá y hacen el maquesh, ¿no? O hay un centro de turismo alternativo. Entonces, esas comunidades, la suma de actividades por hogar a nivel comunidad y suma de comunidades hacen, gracias, esa diversificación, ¿sí? Otra pregunta que me hacía Ricardo sobre resiliencia social y resiliencia económica, pues ahorita lo estamos viviendo. Yo he visto noticias en el periódico donde no existe la moneda, sino existe el trueque. Están intercambiando cosas, ¿verdad? Entonces, la resiliencia social se conoce, o el capital social se conoce previamente, como las redes que tienen las familias, entre familias, vecinos, y van a echar mano de eso para afrontar la crisis que nos va a dejar la pandemia. Van a decir, oye, yo aquí con mis vecinos lo hago, ¿eh? Si oiga, vecinos, ¿quién tiene un envase de pinol que tenga? Me hace falta. O a través del WhatsApp, sí, vecino, aquí tiene, después me lo pasas. Entonces nos estamos ayudando, ¿verdad? O un vecino trajo pollo de su granja y lo está vendiendo. Entonces, esas redes sociales entre familias y vecinos son los que van a promover al menos no tener hambre, no quedarnos sin comer. Después viene la superación económica. Va a ser el mismo mecanismo. Aquel que trae productos del mar, lo estamos viendo en Silán de Bravo, van los pescadores y quieren productos de los huertos, ¿verdad? El rábano, quizás no sé lo que se cosecha de ahí de los huertos, puede ser tomate, cebolla, ajo, algo que ellos estén cultivando. Esas son las resiliencias sociales, cómo restablecernos, cómo recuperarnos de una forma económica y social. Vamos a echar mano de toda esa diversidad de actividades que tenemos. Con eso creo que le respondo a Ricardo. Gracias, doctor. Tiene nada más un comentario más en Facebook. Víctor sugiere que se organice con la Cámara de una sugerencia. Organicen con una cámara de productores o asociación o con el gobierno estatal una campaña destacando los beneficios de la miel y sus derivados, destacando a la bequi, para incentivar su consumo en medios nacionales. Ojalá que este modelo pueda funcionar y se pueda replicar. Otra pregunta. César Humberto Canché pregunta, desde la perspectiva de las comunidades, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta la apicultura en esta región? Y son las preguntas que tenemos en Facebook. Contesto esta del reto de la apicultura. Mira, creo que el reto de la apicultura, el grande, el que es una externalidad ambiental negativa para todo el planeta, es el calentamiento global. Y eso se ve reflejado a nivel local, ¿verdad? Tenemos sequías más prolongadas, ¿sí? Eso está repercutiendo en la apicultura. Después, el cambio del uso del suelo. Pasamos de un bosque o de un monte, cambiamos a una área urbana, o traemos una industria, o se abre una carretera, o viene un megaproyecto. Entonces, avanza a la frontera agrícola, la frontera urbana, y se achica el monte. Esas son como los riesgos. Otra es pensar la incorporación de altos insumos químicos, que alta incorporación parecería ser que es alta productividad, y no es así. Hay que ser más eficientes, unas cuantas gotitas para que las plantas crezcan, no grandes cantidades que nos están afectando. Creo que esas son las grandes amenazas o el reto para la apicultura. La siguiente pregunta, pues tiene que ver
con la agroindustria, ¿verdad? Hay veces que los industriales o las cámaras voltean a ver a la agroindustria, ¿no? A los que producen galletas, a los que producen carne de cerdo, a los que producen de alta incorporación de productos industrializados. Y quizás a los otros que son un poco más rústicos, quiero decirlo así, la miel, los dejan de lado. Siempre ganan pues el interés del capital, ¿verdad? Las altas ganancias. La industria, la inversión extranjera directa con esas franquicias. Pero se hace el esfuerzo. Entonces yo pienso que un mecanismo es promover el consumo local, ¿verdad? Quitarnos ese cosa que nos sigue aquí pensando que los productos, porque salen en la televisión o tal artista o tal promocional dice que si tomas una botella con energizante te va a hacer, no sé, tomen miel de abeja y los va a curar de todo. Y van a amanecer y van a despertar con ganas. Por eso a mis estudiantes, 7 de la mañana, Daire no lo sabe, pero en las clases de 7, pues ¿quién desayunó con miel? Ay, son los más despiertos, no han tomado su café, les contesto. Sí. A ver, Sara, ¿más preguntas? Muchas más, pero creo que las hacemos en privado. Sí, claro. Me informa Dani que, bueno, en Face también ya no tiene más preguntas. Entonces también pregunto aquí, ya, si alguien más, y Sara, Cristina, Eduardo, Pablo, Amada, Pepe, Silvia, el mismo Francisco, tiene alguna pregunta, sino para dar la palabra a Javier para que nos haga un cierre. Y luego se la doy a Sara para que sea ella quien cierre realmente con el seminario. Oye, yo quería hacer un Silvia. Comentario, ¿sí? Adelante, Silvia. Sí, mira, con relación a lo que dijo Pablo, ¿no? De los Oxxos, y que en los Oxxos machetean el precio y que no convenía. Pero fíjate, digamos, si lo que está planteando Javier ahorita como primer punto es poder, como quien dice, generar una demanda importante de la miel local, yo no veo descabellado como parte de una estrategia de promoción el poderla vender en los Oxxos. De alguna manera ese macheteo del precio lo vería como el pago por la promoción, vamos a decir, por una política de promoción, porque qué mejor promoción que se venda en todos los Oxxos, a cualquier hora, como dice Javier. Entonces, insertarlo más bien como una estrategia de promoción para generar una demanda. Una vez que esa demanda se haya generado, pues ya te sales del Oxxo y ya no le vendes al Oxxo. Y simultáneamente de vender al Oxxo se puede vender a las universidades, como dijeron, a los mercados orgánicos, en otros lados, ¿no? Donde sí se paga mejor y todo. Pero sí siento que eso que decía Javier, eso que proponía de los Oxxos, no me parece así tan mal, sobre todo viéndolo así, como decir, es una política de promoción para generar la demanda, ¿no? Nada más quería agregar. Ya, gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Sí, si se puede, una pregunta. Adelante, Eduardo, por favor. Gracias. Mira, creo que comentaste algo muy interesante en el sentido de este intercambio. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando pegó un huracán, el Isidoro me parece, o el Gilberto, la gente en la costa empezó a producir mucho camarón, ¿no? Y comentábamos en el sentido de algunos estudios también de nutrición que se hicieron en la costa, y era muy evidente que había una falta de fibra, por ejemplo, ¿no? Frutas, verduras, que pudieran complementar la dieta en las comunidades costeras, mientras que en la costa hay una alimentación hipercalórica en el sentido de una gran cantidad de proteínas por el pescado, por los mariscos. ¿Cómo lograr un intercambio, alguna política pública que pudiera colectar estos recursos locales y tal vez algo así como una, pues no sé, una CONASUPO estatal o algo así que pudiera
hacer estos intercambios y llevar los productos de la costa de proteínas a las áreas donde hay déficit de proteínas y las fibras llevarlas a los sitios donde hay este déficit, ¿no? Entonces se me ocurre, puede ser un planteamiento, pues, ¿no? Gracias. Sí, gracias Eduardo, qué gusto. Mira, creo que aquí, al menos en vivo, todo el mundo está muy callado, se ve un silencio impresionante, ¿no? Pero las redes sociales están intensas, ese grupito de WhatsApp de los vecinos está intenso. Llega un anuncio de que un argentino, bueno, ya dije todo, hace empanadas y se le acaba. Entonces, creo que un mecanismo son las redes sociales. En aquella época del huracán, no creo que el Facebook, el Twitter o el Instagram o el WhatsApp estuviese tan intenso como ahorita está. Si tú pones en estas redes sociales, está un señor cambiando 1 kilo de camarón necesita cebolla o carne de pollo o lo que sea, creo que puede ser a través de las redes. Creo que es un buen punto. Entonces, una política, me acuerdo cuando estaban haciendo la zona económica especial, que querían poner un tendido grandotote de rieles, y ¿por qué no ponen mejor internet? Eso para desarrollo de software, creo que debería ser más desarrollo de fibras ópticas y que la gente esté bien comunicada. Y esta resiliencia va a ser a través de sus redes sociales, Facebook, y evitar los fake news, ¿no? Pero creo que es un buen mecanismo, saberlas aprovechar, porque aquí, al menos en mi experiencia, está funcionando de maravilla. Todo el mundo intercambia cosas o quieren poner un mueble que no te sirve a la venta. No tengo duda que ese modelo puede ser así en estas áreas. Y no tiene que haber un mercado grande, sino a pequeña escala, a un hogar, a otro hogar, ¿no? O ir sumando cosas. Y creo que es de abajo y marcar las necesidades en un grupito de chat. Ok, ¿alguien más? Sara, pues te dejo que... Te agradecemos muchísimo, Javier, tu excelente exposición y tu tan buena disposición a responder una gran variedad de preguntas. Y a los participantes les agradezco muchísimo su presencia y no olviden que dentro de 2 semanas tenemos una nueva exposición de Amada Rubio sobre el problema del capital social en los pescadores. Es todo. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Gracias, colegas y amigos.